Hola, les habla Oriana Sánchez Montalvo y en esta ocasión les abordaré aspectos generales del derecho constitucional en el marco de la asignatura de Derecho Constitucional de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFEC. Vamos a iniciar aclarando si el derecho constitucional corresponde a la rama o es una rama del derecho público o del derecho privado. Como podemos ver en esta diapositiva, donde dice derecho público en el segundo recuadro, vemos que el derecho constitucional está ahí debajo, es decir, que corresponde al derecho público. ¿Por qué? Porque tanto el derecho constitucional como la Constitución se encarga de organizar la vida política de un país. ¿Por qué es importante el derecho constitucional? Aquí vamos a mencionar unos cuantos ejemplos y vamos a dar un viajecito a Italia. En Italia vamos a mencionar aquí el caso de los crucifijos. ¿Y qué será eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, el caso de los crucifijos se refiere a una señora, madre de 2 niños, que estaban en un colegio católico en Italia. Y ella decía que el hecho de que en las aulas existieran crucifijos, eso afectaba su derecho a la laicidad o a la secularidad. Entonces ella decide reclamar eso en el colegio. En el colegio le dicen que van a hablar con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación decide que no solo ese colegio no va a retirar los crucifijos, sino que envía una circular a todos los demás colegios diciéndoles que se abstengan de retirarlos. Ella exacerbada, decide ir al Poder Judicial y un tribunal administrativo falla en su contra, diciendo que realmente los crucifijos no afectan su derecho a la secularidad. Como ella no está conforme, decide ir a la Corte Europea de Derechos Humanos. La Corte Europea de Derechos Humanos falla a su favor en una primera fase y decide que los colegios deben retirarlo porque el hecho de que los crucifijos estén en las aulas de cada colegio católico afecta a los estudiantes para que se decidan a pertenecer a la religión católica. Y ahí entonces el Estado italiano decide volver a la Corte Europea de Derechos Humanos, pero a la gran sala, que es como un pleno donde están todos los demás jueces, y allí el Estado italiano es el que resulta ganador, porque la Corte Europea de Derechos Humanos decide que los crucifijos, por el solo hecho de estar colocados en las aulas, son simplemente un símbolo pasivo de la religión católica y eso no obliga ni a los estudiantes ni a nadie a convertirse a la religión católica. Otro caso es el caso de la viuda concubina. Esto ya es en República Dominicana. ¿Qué implica el caso de la viuda concubina? Resulta que un señor que pertenecía a las Fuerzas Armadas es pensionado, pero luego de ser pensionado muere. Y al morir, la persona, su conviviente que le sobrevive, decide ir a las Fuerzas Armadas para que la pensión le sea traspasada a ella. ¿Qué pasa? Que cuando ella hace esa solicitud, las Fuerzas Armadas le responde que hay un artículo de su institución que dice que para poder recibir los beneficios de esa pensión, la persona debe suministrar un acta de matrimonio. Y el problema en este caso es que ellos no estaban casados, sino que era una unión consensual, de la cual procrearon inclusive 2 hijos y tuvieron más de 40 años juntos. Entonces aquí interviene el Tribunal Constitucional y dicta una sentencia interpretativa aditiva, en la cual dice que ese artículo debe leerse diferente. Debe, aparte de pedir un acta de matrimonio para que le sean otorgados los beneficios
de la pensión a una viuda casada legalmente, también estos beneficios se le otorguen a una persona que le sobrevive al fallecido en una unión consensual, porque con el solo hecho de comprobarlo, por supuesto, de saber que ellos eran una pareja única, no había un matrimonio de ninguna de las dos partes y tuvieron 2 hijos, ya este hecho prueba su unión consensual. Entonces esta mujer debe ser beneficiaria de la pensión. Es interpretativa aditiva, ¿por qué? Porque en adición a esto, también el beneficio se le da a un posible superviviente de una mujer, es decir, una mujer que haya trabajado en las Fuerzas Armadas y muere, esa pensión le debe ser también beneficiada, o sea, debe beneficiar, perdón, al cónyuge, hombre, esposo, que le sobrevive. El tercer caso que ponemos es el caso de los colegios. ¿Qué sucede con los colegios? Un estudiante, eso sucede mucho, cuando está cursando el año escolar y sus padres, por X o Y razón, no pueden pagar la colegiatura, a veces se incurría en la mala práctica de expulsar a los niños sin haber terminado el año escolar, o al estudiante, porque puede ser de bachillerato. Y el Tribunal Constitucional entonces enfoca esta problemática tratando de preservar el derecho a la educación y lo hace diciendo que a través de una acción directa de inconstitucionalidad contra una resolución del Ministerio de Educación, diciendo que es conforme a la Constitución. Decir lo que decía la resolución o lo que dice actualmente, que no puede ser expulsado un estudiante a mediados del año escolar. O sea, ya el colegio tendrá la forma de cobrar lo que se le debe, pero si expulsa al niño, estaría violentando su derecho a la educación. Aquí vemos cómo es importante el derecho constitucional. Dentro de las fuentes, vemos en la siguiente diapositiva que las fuentes de la Constitución, del derecho constitucional son o derivan de las constituciones o leyes, de las costumbres, de las decisiones de los tribunales y de la doctrina. En el caso de las decisiones de los tribunales están los precedentes constitucionales, que son las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y pertenecen al bloque de constitucionalidad, y también podemos mencionar los tratados de derechos humanos ratificados por el país. Tenemos varios tipos de constituciones, las formales y materiales. Formales tienen que ver con su origen, una asamblea constituyente; las materiales solo con su existencia; las escritas y no escritas; las rígidas, que tienen una forma específica de modificarse, de reformarse; y flexibles, que no tienen esa obligación de que hay cláusulas que no se puedan modificar. Están las originarias y derivadas, y las breves y extensas, que su mismo nombre lo explica. Nuestra Constitución de 2015, que por primera vez a grandes rasgos fue modificada el 26 de enero de 2010, es una Constitución extensa. Hay una significación actual y hay una significación histórica del derecho constitucional. La histórica va más al derecho político, porque en ella siempre se notaba, cuando uno hablaba de la Constitución, que era solo ver la estructura de los poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y cómo eran sus funciones. Y hablaban de un artículo 8 con derechos. Pero ahora, con las últimas reformas, sobre todo a partir de 2010, tenemos un derecho de garantías, porque estos derechos son exigibles, y en especial por la existencia del Tribunal Constitucional. Tenemos varios derechos fundamentales, dentro de los que están los civiles y políticos, los económicos y sociales, que son las clasificaciones actuales que hace nuestra Constitución, los derechos culturales y deportivos, y los derechos colectivos y del medio ambiente. ¿Qué hago si entiendo que me están vulnerando mis derechos fundamentales? Para ello, puedo interponer una acción de amparo.
Esto está establecido en el artículo 65 de la Ley 137.11, que es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. ¿Cuál es el juez competente? Lo dice el artículo 72. Y dice que es el juez de primera instancia más afín al caso. Si el caso era penal, la violación se entiende que era en lo penal, pues el juez de primera instancia penal, si es lo civil, etcétera. El artículo 66 habla de la gratuidad del derecho constitucional, es decir, todos los procesos constitucionales son libres de costas. Y el artículo 94 dice que cuando el juez de primera instancia dicta su sentencia de amparo y una persona no está de acuerdo con esa sentencia, puede utilizar el recurso de revisión de sentencia de amparo que está en el artículo 94 de la Ley 137.11. Pero qué bonito hablar de todo esto. ¿Por qué? Porque así como Dios dio a la humanidad un conjunto de reglas para regir la vida entre ellos, entre los mismos seres humanos y entre los seres humanos y el Señor, que son los 10 mandamientos, así nosotros en nuestros países tenemos constituciones, que son reglas, y que si las cumplimos podemos tener una constitución viviente. Hasta un próximo Polimedia.